me gustaría, digamos, dar lo que sería una visión general del primer capítulo del ideal de la creación, ¿no? Quiero, digamos, resaltar los diversos puntos y el orden que lleva este capítulo, ¿no? Y lo que esto significa a la hora, digamos, de ponerlo en práctica, ¿no? Los temas, en términos generales, los principios divinos se relacionan en tres aspectos que tenemos que conocer muy bien, porque se sintonizan, ¿no? Y uno es el ideal de la creación, ¿no? Que es el tema que voy a tratar ahora, ¿no? Otro es la caída humana, que es la enfermedad que nos impide y que ha frustrado esta idea de la creación, de la cual nosotros deseamos, pero no somos esa realidad, ¿no? Y el tercer parte es la historia humana. En realidad, desde el punto de vista, digamos, de la historia, cada ser humano que hoy vive en este presente es el resultado de la historia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos como el resultado de la historia y no meramente como un individuo que tiene deseos y que los quiere llevar a cabo, sino que nos vemos, digamos, como el resultado de todo lo bueno y de todo lo malo, y vemos a nuestros descendientes como el futuro de nuestros deseos, o nosotros el presente de los deseos que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, para darle sentido a la historia, tenemos que conocer perfectamente el ideal de la creación y la caída humana. Cuando nosotros asimilamos la historia centrada en nosotros mismos, pero comprendiendo el ideal de la creación y la caída humana, nosotros comprendemos nuestra realidad para hacerla cada vez mejor, para poder hacer el bien que deseamos, o para hacer el bien que nuestros antepasados quisieron y desearon, ¿no? El ideal de la creación es una descripción de aspectos muy elementales, ¿no? Pero son aspectos tan elementales que desde el punto de vista de la lógica lo asumimos, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, de asimilar en la realidad porque no somos, digamos, esa manifestación. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios y nosotros estudiamos las características de Dios como la causa y como el origen, y que no hay nada de Dios, que no hay nada en la causa que no tenga que ver, digamos, no hay nada en el mundo del efecto que no tenga que ver con la causa, es lógico, ¿no? Y si decimos que hay mente y cuerpo, que hay una naturaleza interna inherente y una forma externa en todos los elementos de la vida, es lógico. Y si nosotros decimos que Dios tiene una parte interna, ¿no?, que representa todos los aspectos internos que existen en la naturaleza de la vida, y otra parte externa, que nosotros lo definimos como la primera energía universal, es lógico. ¿Comprende? Entonces, estamos tratando algo que es lógico, que lógicamente nos convence, pero aún así no es suficiente, ¿no? En el principio divino se define, digamos, de que la creación de Dios es una creación semejante, digamos, la creación de Dios es semejante a Él, ¿no? Y el ser humano es la imagen y semejanza o la deidad o la expresión más grande, digamos, de sí mismo, ¿no? Y la relación que debe unir a Dios con el ser humano es el amor, es el corazón, ¿no? No vamos a explicar aquí ahora la caída humana, ¿no? Pero la razón por la que nosotros estamos separados de Dios es porque no nos parecemos a Dios. Porque tenemos una parte que es buena, que le llamamos la naturaleza original, que es la fuerza, la naturaleza que la presentimos a través de la conciencia, ¿no? Pero la forma de ser, la forma de sentir, la forma de pensar, la forma de actuar,
la forma de identificarnos a nosotros mismos. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de los demás no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y eso, en realidad, es, digamos, una separación que no nos permite comprender, ¿no? No podemos comprender a Dios por saber que existe. No podemos comprender a Dios porque saber que tiene características semejantes a nosotros, o que nosotros somos semejantes a Dios, ¿no? La única forma, digamos, de conocer y comprender a Dios es descubrir su corazón. Esto también se explica en el ideal de la creación. El ideal de la creación hace una descripción de cómo es la vida, de cómo la vida ha llegado a ser lo que es hoy, ahora, y lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, los principios de la creación nos describen de una forma, digamos, muy relacionada, ¿no? Todo lo que nos gustaría a nosotros saber, dando respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos preguntado cuál es el sentido de la vida, ¿vale? Y nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de la vida porque necesitamos saber cuál es el sentido de la vida, ¿no? Porque nuestra vida tiene sentido que percibimos que lo tiene, pero que no lo sabemos o no lo estamos experimentando, ¿no? Por tanto, digamos, para comprender a Dios, desde luego tenemos que reconocer su naturaleza, ¿no? Pero, ¿por qué queremos conocer a Dios? Porque cuando nosotros descubrimos a Dios, descubrimos a nuestros padres, descubrimos a nuestros antepasados, descubrimos a la creación que nos antecede, y todo eso nos interesa para conocernos y comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Por eso, digamos, los principios de la creación hacen una descripción bastante relevante de la vida, tal como originalmente debería de ser, ¿no? Pero, digamos, aunque podemos decir que hace una descripción de la vida tal como debería de ser, lo decimos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque desde el punto de vista físico o material, la vida sigue siendo tan maravillosa como Dios la creó, ¿no? Entonces, aunque la vida es tan maravillosa como Dios la creó, nosotros no podemos percibir la belleza, el amor y la verdad que hay en la vida si nosotros mismos no somos, digamos, honestos, sinceros y verdaderos, ¿no? Ese es el gran problema del ser humano, que teniendo, digamos, tanta riqueza, la que hay alrededor, pero la nuestra propia, al no poder reconocerla, no podemos disfrutar ni de nuestra forma de sentir, ni de nuestra forma de pensar, ni de nuestras relaciones los unos con los otros, ¿no? Por eso, digamos, puntualizar las bases elementales que enseña el ideal de la creación es muy interesante, ¿no? La primera parte, digamos, del ideal de la creación hace una descripción de cómo la vida es, de cuáles son los principios universales que hacen que la vida sea como es. Y esta descripción es muy interesante porque nosotros, si la comprendemos, nunca tendríamos que estar en contra de la vida. Es decir, nosotros tenemos que practicar este principio universal de la vida, en nuestra propia vida y también en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Entonces, empieza, digamos, explicando de que, bueno, la naturaleza de Dios, no cabe duda, que es muy semejante al efecto. Existe la primera energía universal, existe, digamos, una parte interna, ¿no? Y existe, digamos, una parte, digamos, de yin y yang, o masculinidad y feminidad, o positivo y negativo, que se relaciona, digamos, con la vida misma. Pero todas estas relaciones se basan en una acción de dar y recibir. Esta relación de dar y recibir son dos aspectos que forman uno. Y no hay una unidad que no tenga estos dos aspectos, ¿no? Con lo cual significa que todos son relaciones simbióticas, ¿no? Que hacen que la vida sea como es. Tal como, por ejemplo, la energía forma partículas. Las partículas tienen, digamos, aspectos digamos, positivos y negativos y forman átomos. Los átomos tienen una valencia de protón y electrón, positivo y negativo, y forman moléculas, ¿no? Las moléculas existen como catión y anión y forman, digamos, los elementos sólidos, ¿no? Que existen, y todos los elementos, digamos, visibles que vemos, ¿no? Por tanto, digamos, toda la vida la podemos desintegrar en energía que es invisible, y comprender que Dios es un Dios invisible es hasta científico, porque la esencia es invisible. Podemos decir que la vida es energía condensada con un propósito y en una dirección, ¿no? Ahora bien, cuando llegamos, digamos, a aspectos mucho más complejos de la vida, como puede ser el mundo vegetal, ¿no?
ya en el mundo vegetal son también moléculas, ¿no? Pero ya están dentro, digamos, en relación con órganos, ¿no? Entonces, digamos, tiene una evolución o un desarrollo, digamos, superior, pero con un sentido, ¿no? Porque gracias, digamos, al mundo vegetal se apoya, digamos, en el mundo de los insectos, de los anfibios, de los peces, de los mamíferos, de los ovíparos, de los mamíferos y del ser humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, la vida del mundo vegetal y el mundo animal, vemos también que se divide, digamos, en aspectos de masculinidad y feminidad, de estable y epistilo en el caso de las plantas, ¿no? O plantas masculinas y plantas femeninas en el caso de las plantas, y evidentemente en los insectos, que muchos de ellos a veces son, digamos, masculino y femenino, ¿vale? Como por ejemplo el caracol, ¿no? O, digamos, ciertos tipos de anfibios también, ¿no? Ciertos tipos de peces, ¿no? Etcétera, etcétera, digamos, son masculinos y femeninos y digamos, se relacionan dependiendo, digamos, de cuáles las circunstancias o el ambiente, ¿no? Pero existe en esa relación, ¿no? Luego ya vemos los animales, que efectivamente son masculinos y femeninos, ¿no? Y el ser humano, que es hombre y mujer, ¿no? Bueno, pues esto es un orden muy elemental que nos enseña cómo es la vida, ¿no? La vida es así, y no podemos estar en contra de ella. La acción de dar y tomar, o la acción de dar y recibir, es la acción, digamos, es el principio universal que lo une todo, que lo armoniza, ¿no? Podemos decir que cuando se interrumpe esta acción de dar y recibir, se interrumpe la vida, ¿no? Si nosotros dejáramos de respirar, nos moriríamos, ¿no? Si la sangre deja de circular, digamos, también nos moriríamos, ¿no? Existe una acción de dar y tomar, de dar y recibir, digamos, en todos los seres existentes, ¿no? Y todos los seres existentes, digamos, se relacionan con un propósito en relación con algo superior, ¿no? Eso nos da a entender de que nuestra vida tiene un sentido superior y ese sentido superior es lo que nos da el valor, lo que nos da la dignidad, lo que nos da, digamos, el sentido de la vida, ¿no? Podemos decir que, digamos, en relación con el ser humano, la dimensión que digamos, hay una dimensión superior al mundo físico o al instinto, ¿no? Y en este sentido, digamos, podemos decir que existe una realidad trascendental que debería ser parte de la consciencia del ser humano, porque es la esencia del propio ser humano. Y esta esencia es espiritual. Es, digamos, la capacidad que tiene el ser humano de pensar, de reflexionar, de conocer, de comprender y de poder realizarse como persona, ¿no? Entonces, nosotros no nos realizamos, digamos, automáticamente porque comamos, bebamos o sobrevivamos, ¿no? Sino que, aparte, digamos, de que esto es necesario como instinto, ¿no? Nosotros queremos ser felices, ¿no? Y queremos ser, digamos, encontrar armonía y necesitamos comprensión los unos con los otros, ¿no? Y esto no es una necesidad física, ¿no? Esto es una necesidad espiritual, ¿no? Y esa necesidad espiritual debemos satisfacerla honrosamente si descubrimos y conocemos esa realidad y la sabemos cuidar y proteger, ¿no? Los principios universales del dar y recibir existen y son necesarios también a nivel espiritual, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de nuestra realidad espiritual, el ser humano necesita amor, necesita afecto, necesita comprensión, necesita un buen ambiente y necesita libertad y confianza. Cuando algunos de estos factores faltan en el ser humano sufre. El ser humano sufre cuando no hay confianza, cuando no hay amor, cuando no hay libertad, cuando no hay comprensión y, digamos, cuando no hay un buen ambiente, ¿no? Y, por tanto, nosotros debemos descubrir esta realidad espiritual precisamente para purificarla, para hacerla bonita, para hacerla bella, para hacerla excitante, para vivir, digamos, con esos sentidos espirituales en todo lo que, digamos, pensemos, digamos, hagamos o nos relacionemos, ¿no? Por eso, conocer, digamos, los principios divinos, en este caso, la idea de la creación, lo que hace es despertar nuestra naturaleza original. Cuando nosotros despertamos nuestra naturaleza original, nuestros sentidos, digamos,
se relaciona con los aspectos del espíritu y también los aspectos del cuerpo, ¿no? Podemos decir que todas las cosas materiales también, digamos, son bellas, son armoniosas, son, digamos, indican, digamos, verdad, ¿no? Indican poder, tienen, digamos, diversidad de características, manifiestan diversidades de cualidades, ¿no? Y son para nosotros una muestra del poder de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos el poder de la creación de Dios en toda la existencia, nosotros podemos imitar a Dios y ser co-creadores con Dios. Cuando nosotros somos co-creadores, es decir, que participamos en nuestra propia creación, nuestra propia realización, pero apreciamos y valoramos la creación como la creación de Dios y nos unimos a la creación de Dios, entonces disfrutamos del poder que Dios nos ha dado, de los sentidos espirituales, y es cuando efectivamente Dios y su amor pueden vivir con nosotros y nosotros podemos compartir ese corazón y amor de Dios, ¿no? Podemos decir que para que el ser humano pueda llegar a ser esta realización, Dios proyectó el ideal de la creación en tres facetas que van una detrás de la otra, pero que se van realizando desde el momento en el que nacemos, ¿no? Una es, digamos, en la Biblia se describe, y es bastante ilustrativo, como las tres bendiciones, ¿no? Bueno, las tres bendiciones podemos decir que engloban todo lo que es la vida del ser humano en la tierra, ¿no? Y esta sería, digamos, la realización de ser uno con Dios en relación con nuestra mente, como si fuéramos el templo de Dios, donde nuestro corazón, amor, comprensión se relacionan con Dios y nos realizamos como personas e individuos que se predisponen para tener una relación mutua como cónyuge, en este caso como novios, y como pareja entre marido y esposa, finalmente como padres e hijos, y desarrollando un amor, practicando un amor digamos, familiar, ¿no? Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, la segunda bendición, que engloba la relación de pareja y la relación de padres e hijos, ¿no? Esta segunda bendición es, digamos, la etapa de la mayor realización del ser humano en relación con Dios, porque Dios es masculino y femenino, es como si fuera padre y madre, y entonces su realización se ve en la propia realización del ser humano. Es decir, que podemos decir que para que Dios sea feliz con su creación y para que Dios mismo pueda satisfacerse del ideal de la creación tiene que cumplir su propósito, ¿no? En ese sentido, el ser humano debe cumplir su propósito de ser el lugar donde Dios puede vivir, donde el corazón de marido y esposa, de padres e hijos, es el lugar donde Dios puede vivir. En ello, el ser humano, digamos, hereda todos los atributos divinos, ¿no? Y está capacitado para conocer, amar y comprender la propia creación, ¿no? No quiere decir que hasta que no se pase por esta etapa no tenemos nada que ver con la creación, todo lo contrario. La creación es un libro abierto, ¿no?, de la manifestación de Dios, ¿no? Pero el derecho de amor, la capacidad de amar, de apreciar todas las cosas como Dios quisiera, ¿no?, está, digamos, en la segunda bendición, es decir, en la relación de amor entre marido y esposa, padres e hijos, ¿no? Y ahí es donde efectivamente toda la creación se regocija, ¿no?, en unidad, ¿no?, con esta pareja o esta familia, que es donde Dios puede vivir. Originalmente, este es el ideal que tenían que haber hecho Adán y Eva y sus hijos, y por tanto, digamos, se relaciona con las descripciones bíblicas desde el punto de vista de lo que es el ideal de la creación, que es la primera página, literalmente, de la Biblia, porque ya después la segunda página de la Biblia es la caída humana y ya no hay nada que tenga que ver con el ideal de la creación, ¿no? ¿Comprenden? Entonces la Biblia no es una historia del ideal de la creación, sino es una historia
del interés y del deseo del hombre de volver a Dios y del trabajo de Dios para recuperar al hombre perdido, ¿no? Nosotros estamos en esa historia, ¿no? Cuando el ser humano vive en la tierra y cumple su objetivo y vive en el reino de los cielos en la tierra, va al mundo espiritual, al reino de los cielos, ¿no? Al mundo espiritual, el mundo espiritual es, digamos, como si fuera la mente del universo, ¿no? Entonces, nosotros no es que verdaderamente vayamos para allá y nos desencajemos de lo que ha sido nuestra vida, todo lo contrario, ¿no? Nosotros siempre estaremos vinculados a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los bisnietos y a todo lo que venga, porque en realidad forman parte del amor, ¿no? De nuestro deseo original y por tanto, digamos, en la medida que hay muchas más familias que reflejan a Dios, ¿no? Y mucho más amor que la gente genera, ¿no? Cumpliendo este propósito de la creación, podemos decir que Dios se regocija de su creación y por tanto el plan del universo, que no es meramente en la Tierra, sino que es un plan universal, ¿no? El ser humano se capacita en cualidades, capacidades, por su inteligencia y por sus habilidades para verdaderamente dominar el universo con amor, ¿no? Por eso que en un cierto sentido la restauración está reservada para la vida aquí en la Tierra, porque es mejor que el mal no salga de aquí y se solucionen todos los problemas aquí antes de que vayamos a la Luna, a Marte o a Júpiter, ¿no? O salgamos de esta galaxia y llevemos, digamos, esta condición contradictoria que tenemos, ¿no? A otros lugares habitables, ¿no? Por eso estamos, digamos, limitados a nivel de inteligencia y a nivel de habilidades hasta el tiempo en el que nuestra capacidad de amar, digamos, se desarrolle para que haya una auténtica liberación y podamos despegar, digamos, a cualquier parte del universo, ¿no? Eso es posible porque el ser humano es un ser espiritual, ¿no? Podemos decir que desde el punto de vista, digamos, del valor del ser humano, si nosotros observamos de que, por ejemplo, en este caso, la mente piensa y el cuerpo no, pero el cuerpo es dirigido por la mente, ¿vale? Podemos decir que el ser humano, en relación con Dios, es como si fuéramos el cuerpo de Dios, que no significa que no pensáramos, sino que pensamos, pero nos relacionamos como digamos, ¿cómo se llama? Una extensión de Dios, ¿vale? Es decir, nosotros somos una extensión de Dios por su amor y por las naturalezas que nos caracterizan, ¿no? Podemos decir que en realidad la creación es una extensión del cuerpo humano, perdón, del ser humano, ¿no? Y de hecho se compara de esa forma cuando se estudia el principio divino, ¿no? Se considera que el hombre es como la mente en relación con el resto de la creación, ¿no? Con lo cual nosotros estamos diciendo que todo lo que hay alrededor, las cosas materiales, las mesas, la casa, es una extensión nuestra. El coche que conducimos es una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso, digamos, decimos que el ser humano, en relación con el universo, es capaz de pensar en el universo, pero el universo no es capaz de pensar en el ser humano. Podemos decir que la montaña que vemos es más grande, pero nosotros podemos pensar en la montaña, pero la montaña no puede pensar en ti, ¿vale? Que nosotros que podemos pensar en la montaña, podemos desear lo mejor por la montaña, podemos desear lo mejor por el universo, y nosotros podemos contribuir a esa realización universal a través de nuestra creatividad, permitiendo, digamos, que el corazón de Dios vibre en nuestras vidas, ¿no? Por tanto, el ideal de la creación es un proyecto maravilloso. Es un proyecto que cualquiera que lo escuche estaría de acuerdo, ¿no? Porque correspondería a su deseo, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este es el proyecto que Dios tiene con nosotros, ¿no? Por eso el estudio, digamos, del ideal de la creación tiene tanto significado, ¿no? Es, sinceramente, muy fácil de comprender desde el punto de vista lógico, ¿no? La realización es otro asunto, ¿no? Porque nuestra realización como personas, ¿no? Y nuestra relación con Dios
no es posible mientras tengamos naturaleza caída, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que descubrir la naturaleza caída y la causa de la caída que interfiere esta realización y que, digamos, de alguna forma ausenta nuestra conciencia y nuestra naturaleza original, ¿no? Por tanto, cuando nosotros estudiamos los principios divinos, estamos estudiando las claves de nuestra liberación, ¿no? Las claves para tomar responsabilidad y las claves para poder ayudar a la humanidad. Podemos decir que lo mejor que podemos hacer por la humanidad, por nuestros hermanos y hermanas, por toda la gente que nos rodea, por nuestros hijos, es enseñar el principio divino, ¿no? La mejor forma de enseñar el principio divino es a través de amar a la gente, ¿no? Podemos, digamos, enseñar el principio divino sin palabras, ¿no? Pero es importante que la gente los conozca razonablemente para que tomen responsabilidad, ¿no? Por tanto, tenemos que estudiar el principio divino también en términos de didácticos, ¿no? En términos de conceptos, pero que tenemos que ir asimilando en la práctica, ¿no? Por tanto, digamos, esto podemos decir que es un resumen general de lo que engloba el principio de la creación. En un cierto sentido, podemos decir que la primera sección del ideal de la creación es comprender el orden que hay en la vida, como la relación de sujeto y objeto, ¿no? La relación de dar y recibir, ¿no? Y la descripción de la naturaleza de Dios con características duales semejantes al resto de la creación y a nosotros mismos, ¿no? Luego habla de la secuencia de la creación, ¿no? Que es, digamos, cómo se ha evolucionado desde la ameba, desde la energía hasta el ser humano, con una visión, digamos, relacionada y con sentido de propósito más alto, ¿no? Luego está el estudio de lo que son las tres bendiciones, que explica cómo el ser humano, a través de las tres bendiciones, digamos, cumple el propósito de la creación de Dios, ¿no? Que es bastante importante porque esto es el protagonismo del ser humano. El ser humano no es una mera creación instintiva o un animal que ha evolucionado a lo que es, ¿no? Sino que somos una creación predispuesta para conocer y comprender el corazón de Dios, ¿no? A través de las tres bendiciones. El siguiente aspecto es acerca del mundo espiritual, cómo crece y se desarrolla el espíritu a través de las buenas acciones, ¿no? Cómo se puede, digamos, desarrollar el cuerpo a través de la luz y el sol y los alimentos, ¿no? El ser humano espiritualmente necesita crecer a través del amor, ¿no? Y un buen ambiente, ¿no? Y el otro punto es acerca del valor original, que es, digamos, de las últimas secciones, que el ser humano, cuando cumple su objetivo, experimenta valor. El sentido de valor es algo bastante importante. A veces no le damos importancia, pero es la autoestima que el ser humano busca, ¿no? Pero esta autoestima, de una forma ciega, es una exigencia de amor. ¿Comprendes? ¿No? Pero nosotros, cuando comprendemos la naturaleza caída y la caída humana, entonces nosotros entendemos de que esta autoestima no puede, digamos, ser la obsesión, no puede ser el amor posesivo que nos incita a exigir a los demás que nos quieran, ¿no? Sino que cuando nosotros comprendemos el principio de la creación, sabemos que este tipo de amor es un amor incondicional y desinteresado. Es un amor por los demás. Es un amor sincero, ¿no? Cosa que, debido a la naturaleza caída, digamos, buscamos, digamos, la admiración y la atención de los demás, ¿no? Sin nosotros amar y atender a los demás, ¿no? Por eso que podemos decir que, debido a la naturaleza caída, el ser humano está lleno de trampas, ¿no? Que nos impiden, digamos, realizarnos y experimentar ese valor original, ¿no? Por tanto, bueno, cuando experimentamos este valor original, que es cuando cumplimos el propósito de la creación, en realidad nos sentimos uno con Dios y sentimos un aprecio y respeto por todos los seres humanos que agradan y comprenden el corazón de Dios. Desde el punto de vista de la restauración, si no fuera así, nosotros tenemos que amar a la gente por ser una creación de Dios, ¿no? Aunque no nos gusten muchas cosas que no sean agradables, y ser comprensivos desde el punto de vista de que nuestro comportamiento en general está lleno de achaques y de interferencias, bien por la cultura, bien por la religión, bien por las tradiciones,
y bien por las influencias de nuestros antepasados, ¿no? Por eso, nosotros, a través de los principios divinos, adquirimos las claves de comprensión para ayudarnos los unos a los otros y para poder llegar a ser una realización que favorezca el propósito, en este caso, no de la creación, también, pero de la restauración, ¿no? Y que el propósito de la creación es exactamente el mismo propósito de la restauración, ¿no? Simplemente que la restauración es reparar lo que está roto, ¿no? Para que podamos cumplir originalmente el propósito de la creación, ¿no? Es una reflexión en términos general, pero hay que valorar esa lógica y esa visión que para mí es aplastante, ¿no? Y sin embargo me doy cuenta que no es a veces tan fácil de comprender por las interferencias que tienen que ver con la condición espiritual en la que nos encontramos unos u otros, ¿no? Aún así, quiero seguir insistiendo de que tenemos una gran misión, que tenemos que dar testimonio, que tenemos que dar a conocer estas enseñanzas y que podemos abrir puertas de esperanza para muchísima gente y para la humanidad, porque podemos decir que todos los problemas que existen en la sociedad es porque no se conocen los principios divinos, ¿no? Y si nosotros tenemos también problemas es porque todavía no los comprendemos lo suficiente, ¿no? Entonces podríamos decir que el principio de la creación, la primera parte del principio divino, uno de los pilares fundamentales es la simbiosis entre las cosas, la relación que beneficia dos partes, siempre. Entonces, sí, entonces de este punto, incluso en nuestras relaciones con los demás, nos ayuda a tener en cuenta que siempre tenemos que estar pensando en el beneficio de las dos partes. Eso es precioso. Para armonizar. Eso es algo tan bonito, sí. Es algo tan especial de que es así. Es así, es así. Es así. Dar y recibir en realidad es un generador. Así es. De lo bueno. De armonía, de amor y todo. Podemos decir que en las partículas o en los átomos es un generador de energía, sí. Pero en el ser humano es un generador de amor. ¿Comprendes? Sí. Y la verdad que es impresionante, digamos, lo bien hecho que está todo. Está todo tan bien hecho que cuando hay una cosina de nada que se nos mete en el ojo o que nos pincha, todo el cuerpo se siente, digamos, preocupado. Sí. Porque normalmente todo va bien, ¿no? Y por ello, desde luego, tenemos que estar tan agradecidos a la vida. Pero el hecho, digamos, de estar agradecidos a la vida, yo creo que es ser conscientes de que la vida es así y que podemos disfrutarla, porque Dios lo hizo para disfrutar. Sin embargo, debido a la naturaleza caída y las incomprensiones, tanto de mí mismo como de los demás, saltan mucho las chispas y existe esa relación contraproducente que está en contra de la ley de la vida, que es lo opuesto a lo que tú estás diciendo, Robert, sobre que se benefician. En realidad, debido a la caída humana, nos robamos los unos a los otros. Estamos retrocediendo. Y si podemos robar, robar. Y si podemos matar, matamos. Y si podemos quitar del medio a quien sea que nos, digamos, no está de acuerdo conmigo, pues lo quitamos también. Entonces, es evidentemente de que hay algo raro en el comportamiento humano, que también se estudia muy bien en el principio divino, pero que es bastante más difícil de comprender que cuando hablamos de la idea de la creación, ¿no? La idea de la creación, aunque no lo seamos una realidad, pero no podemos decir nada en contra. Podemos decir sí. Pero ya cuando se trata sobre la condición caída, ese reconocimiento de mis debilidades y esa humildad necesaria, que no puede ser conceptual. Es decir, mira, José Manuel, tienes que ser humilde. Pues no. Eso no funciona. ¿Comprendes? No es una lección, digamos, de conceptos, sino que tiene que ser unas circunstancias en las que yo tengo que demostrar mi humildad, entre otros aspectos que son necesarios para nuestra buena disposición espiritual, ¿no?
Bien, vamos a dejar esto para comentarios. Bueno, Gracias, Manuel. pues muchas gracias.